y metales antiguos, quiere evaluar de forma científica cada lanza para determinar su edad y su origen. Bajo un punto de vista científico e histórico, las tres lanzas tienen muchas posibilidades de remontarse a la antigüedad, probablemente cerca de la época de Cristo. Las primeras noticias de la lanza sagrada tras la crucifixión provinieron de Armenia. Los armenios afirman que ellos poseen la lanza sagrada. Allí es donde Peter inicia su misión. Estamos en la catedral de Etchmiadzin. Es el corazón de la Iglesia Apostólica Armenia. Aquí es donde guardan su lanza sagrada. Cómo llegó hasta aquí es una historia asombrosa. Según la Iglesia armenia, la trajo uno de los 12 discípulos de Jesús. El apóstol Judas Tadeo llegó aquí 2 años después de la crucifixión. Con él trajo la lanza sagrada. Los sacerdotes paganos se sintieron muy amenazados por su presencia, de modo que ordenaron su decapitación. Antes de morir, Judas Tadeo convirtió a algunos paganos al cristianismo. Ellos conservaron la lanza sagrada, seguramente en una cueva secreta que más tarde se convirtió en el monasterio de Geihar, que en armenio significa lanza. Aquí permaneció la lanza durante más de 200 años, hasta que un lugareño llamado Gregorio desafió a los sacerdotes paganos predicando el evangelio en Armenia. Pero los paganos eran poderosos, y Gregorio acabó en prisión. A la sombra del monte Ararat, donde se dice que quedó varada el arca de Noé, se ubica el antiguo monasterio armenio de Jovirab. Peter viaja a este santuario remoto siguiendo la biografía de Gregorio. Gregorio fue torturado y arrojado a una fosa llena de serpientes que estaba aquí dentro. Allí permaneció 13 largos años. Milagrosamente, Gregorio sobrevivió 13 años en esta fosa de serpientes. Según la leyenda, después pudo recuperar la lanza sagrada. Con la lanza sagrada en sus manos, derrotó a los dioses paganos y convirtió al rey y a toda su corte. En el año 301 después de Cristo, Armenia se convirtió en el primer país cristiano. La lanza sagrada se llevó al corazón de la iglesia de Armenia, la catedral de Etchmiadzin. Es uno de los objetos más sagrados que posee esta iglesia. Aunque la iglesia armenia solo exhibe la lanza sagrada una vez cada 7 años, Peter obtiene un permiso especial para verla. ¿Es esta la cabeza de la lanza que penetró un costado de Cristo hace 2000 años? Robert Feder ha conseguido una réplica de la lanza de Armenia para mostrársela a Mark Hassall, un experto en armas romanas. No es la lanza que entró en un costado de Jesús. ¿Por qué? Porque no es romana. Esta cabeza de lanza es totalmente distinta. Desde luego es completamente diferente. La iglesia armenia acepta que su lanza no es romana, sino una usada por los soldados judíos de la época con una cruz labrada. La próxima lanza sagrada que Peter investiga es la del Vaticano, que parece ser que trajo la paz entre 2 enemigos mortales, musulmanes y cristianos. La investigación de Peter comienza aquí, en las antiguas murallas de Constantinopla, la actual Estambul. ...600 años después de la crucifixión, los persas conquistaron Jerusalén. En este momento el relato de la lanza del Vaticano se bifurca. En aquella época la punta de la lanza se desprendió. No sabemos cómo.
pero acabó aquí, en Constantinopla, la capital del Imperio Romano de Oriente, donde se incrusta en un crucifijo engastado con piedras preciosas. Terminó aquí, en la antigua iglesia cristiana de Santa Sofía, aunque pasarían 80 años antes de que la punta volviera a unirse a la cabeza de la lanza. Ambas piezas permanecieron en Constantinopla durante 600 años más, hasta que Luis IX de Francia compra la punta de la lanza, creyendo que una reliquia tan importante le proporcionaría un vínculo directo con Dios y, por tanto, honor y prestigios inmensos. La punta incrustada en esta cruz enjollada se guardó en París hasta su desaparición durante la Revolución Francesa. El resto de la lanza se quedó en Constantinopla hasta que la ciudad cayó en manos musulmanas en el siglo XV. Occidente quedó dividido en dos enormes bloques, la cristiandad y el islam. La lanza de Cristo también fue dividida, la punta en París y el resto en la Constantinopla islámica. En 1492, el sultán entregó el resto de la cabeza de lanza al Papa a cambio de que mantuviera a su hermano, que reclamaba el trono del sultán, preso en Italia. Se trató de un pacto insólito entre los líderes de dos grandes religiones en guerra. La lanza sin su punta llegó a la Basílica de San Pedro, donde apenas volvió a ser vista. El Vaticano no afirma su autenticidad. Si esta es la lanza auténtica, la verdadera, nos permitirá conocer mejor el significado redentor de la pasión de Cristo y la piedad de Dios, que no busca venganza por el mal que le hicieron a su Hijo. Por desgracia, el Vaticano no autoriza la exhibición de la lanza y tampoco su examen científico. Robert Feder ha podido encontrar las únicas imágenes existentes de la lanza del Vaticano, un conjunto de dibujos hechos a principios del siglo pasado. Se los enseña a Mark Hassall. Esta sí que podría ser una lanza romana genuina. Podemos imaginárnosla con una especie de banda alrededor, a esta altura. Aunque las leyendas afirmen que las lanzas de Armenia y el Vaticano tuvieron una gran relevancia histórica, Feder no encuentra ninguna relación entre ellas y la crucifixión. Peter y él examinarán la lanza de Viena, que posee una magnífica reputación. Su meticulosa investigación les revelará un secreto asombroso. En el Museo de Historia del Arte de Viena está la Cámara del Tesoro Imperial. Aquí se halla la lanza de Viena, que forma parte de una de las mejores colecciones europeas de joyas y reliquias. Esta es la próxima parada de Peter, que quiere repasar el extraño periplo de esta reliquia extraordinaria. La historia de la lanza de Viena es un relato de poder y gloria, y también de codicia. Su reputación te deja boquiabierto. Incluso si las leyendas que la rodean solo son parcialmente ciertas, este objeto ha influido en el destino de la humanidad. A diferencia de las otras lanzas, esta no pertenece a ninguna iglesia. El museo concede a Robert Feder una oportunidad única para examinar esta reliquia de valor incalculable. Para un experto en metales antiguos, es lo máximo a lo que puede aspirar. Lo que descubre le hace emprender un fabuloso viaje a través de los tiempos, en el que aparecen algunos de los personajes más poderosos y terribles de los últimos 2000 años. Robert Feder comenzó a investigar la lanza de Viena hace pocos años.
Me concedieron acceso para realizar pruebas no destructivas de la lanza de Viena. Lo que encontré fue extraordinario. Mientras esperaba que me trajeran la lanza desde la Cámara del Tesoro, comencé a emocionarme mucho. Ahí estaba mi oportunidad para examinar una reliquia de enorme relevancia histórica. Feder carece de permiso para realizar pruebas invasivas, como la datación con carbono, por temor a que la reliquia sufra daños. Sin embargo, hay otro tipo de pruebas que puede realizar y que podrían revelarnos los secretos de la lanza. Comienza comprobando su peso y sus dimensiones. Tenemos que dilucidar si la lanza de Viena se sitúa dentro de los parámetros de una lanza romana normal. A continuación, Feder comprueba sus propiedades magnéticas. El imán demuestra que su material principal es el hierro. Después, Feder la frota para obtener rastros biológicos. El fragmento más pequeño puede usarse para determinar la existencia de restos humanos. Por desgracia, en el año 1970, el museo sometió la lanza a una limpieza, de modo que no hay restos biológicos que recoger. Cuando la desmontaron para limpiarla, el museo encargó una serie de fotografías que demuestran que la lanza está compuesta por varias piezas. Las fotos también muestran que bajo el baño exterior de oro se esconde otro de plata con una inscripción: Lancia Sancti Mauritii, Sanctus Mauritius. La lanza sagrada de San Mauricio. Pero ¿quién fue San Mauricio? En una zona boscosa cercana a un lago, Peter revive la leyenda de San Mauricio, que relata que en los años siguientes a la crucifixión, la lanza sagrada fue transportada hasta Egipto por los primeros cristianos. Allí cayó en manos del centurión romano Mauritius, Mauricio. Mauricio estaba al mando de una legión de soldados cristianos, sus correligionarios. Según esta historia, en el año 286 llevó la lanza a Europa. El emperador romano Maximiano ordenó a Mauricio y a su legión sofocar una revuelta violenta en una zona de las Galias cerca del lago Ginebra, en la actual Suiza. Cuando llegaron, la rebelión ya había sido violentamente aplastada. Mauricio queda horrorizado al descubrir que los hombres masacrados son cristianos. El emperador decreta que se realicen sacrificios paganos por el éxito de la misión. En ese momento, Mauricio y sus hombres manifiestan su respetuosa negativa a participar. Todos los habitantes del imperio tenían que realizar sacrificios por el bien del emperador y del imperio. La negativa de los cristianos se consideraba un delito serio. Furioso, el emperador Maximiano ordena la ejecución de toda la legión. Más de 6.000 hombres son asesinados. La fidelidad inquebrantable de Mauricio a su fe, a pesar de la muerte cierta que le espera, se transforma en la base del código de los caballeros medievales. Y San Mauricio se convierte en el patrón de los caballeros, los soldados y los ejércitos. Es obvio que quien quiera que grabase la inscripción en la plata creía que San Mauricio había llevado la lanza. ¿Pero quién fue? ¿Y por qué añadió un baño de plata?
Al estudiar las fotos, Robert Feder descubre que en algún momento la punta de la lanza se partió en dos. El baño de oro se añadió para reforzar la lanza cuando se rompió. Feder piensa que seguramente la lanza se rompió al penetrarla para engastar algún tipo de clavo. Para obtener una buena imagen del misterioso clavo, somete la lanza a una radiografía. El objeto tiene una forma inusual. ¿Por qué pusieron un clavo en la hoja de la lanza? ¿Quién lo colocó? La respuesta a estas preguntas le conduce a una de las decisiones más importantes de la historia. Siguiendo la leyenda de la lanza de Viena, el reverendo Peter Owen Jones llega al núcleo de uno de los puntos de inflexión más destacados de la historia. Tras la ejecución de San Mauricio y de su legión, la lanza cayó en manos de un hombre que determinaría el destino del mundo. El emperador romano Constantino el Grande. En tiempos de Constantino, el Imperio Romano estaba funestamente dividido, tanto política como religiosamente. El Imperio Occidental era gobernado desde Italia y el Oriental desde la actual Turquía. Constantino es poderoso y, lo más importante, ambicioso. Quiere que el Imperio Romano recupere su fuerza. Y para lograrlo tiene que volver a unirlo bajo un solo líder, él mismo. Según la leyenda, justo antes de la batalla decisiva que proporciona a Constantino el control de todo el imperio, tuvo una visión. Una cruz llameante se le apareció sobre el sol junto a la frase: "Con este signo vencerás". Tal es la conmoción de Constantino por lo que ve, que ordena que las primeras letras del nombre de Cristo se graben sobre su escudo y los de sus soldados. La leyenda también cuenta que en la batalla usó la lanza sagrada. Venció y se convirtió al cristianismo. Como emperador cristiano, creía que no debía ejecutar a nadie. Por tanto, retrasó su bautismo, porque según la antigua creencia, el bautismo lava todos los pecados previos a él, pero no los posteriores. En su nueva religión, Constantino ve la forma de unir a su imperio dividido. Así que toma una decisión que cambia el destino de la humanidad. El cristianismo se convierte en la religión oficial del Imperio Romano. La leyenda cuenta que cuando toma esa decisión, está blandiendo la lanza sagrada. Es demasiado bueno para ser cierto. Pero si la llevó en la batalla que ganó, ¿por qué no aferrarla también en el momento de tomar una decisión tan trascendente? Hecho emperador, Constantino construyó una nueva capital para su imperio cristiano, Constantinopla. Helena, su madre, que se había convertido mucho antes que él, viajó a Tierra Santa en busca de reliquias. Regresó con un copioso cargamento en el que estaba lo que ella creía que eran restos de la Santa Cruz y los clavos de Cristo. Para proteger a su hijo, hizo tachonar los clavos en la armadura de su hijo. Tal vez también incrustase otro en la lanza sagrada. Robert Feder toma unas fotografías microscópicas de la lanza. La imagen aumentada hace que el clavo resulte aún más intrigante.
Ahora nos damos cuenta de que no es un clavo, sino un perno, y tiene 3 resaltes bulbosos marcados con cruces amarillas. ¿Qué significan? ¿Por qué están ahí? ¿Quién los puso? En su búsqueda de pruebas, Feder dirige su atención al resto de las piezas de la cabeza de la lanza. A partir de la radiografía y las fotografías antiguas, compone un modelo virtual para ver cómo encajan. El diseño desvela otro misterio. En la base hay 2 cuchillas enastadas en forma de alas que parecen haberse añadido después. Y desde luego no parecen romanas. Feder muestra a Mark-Hassal las radiografías de la lanza de Viena. En esta imagen podemos ver que la base está bastante separada de la parte central. Si retiras esa pieza, tenemos la estructura básica. Este es el artefacto original. Parece una lanza romana, pero esa cruz es algo inesperado en una lanza romana, ya que es algo propio de las lanzas de la Edad Media. Seguramente las cuchillas sean de una daga de los siglos 7 u 8. Parece que algunas piezas de la lanza se añadieron en la Edad Media. Quizá toda la lanza sea de aquel tiempo. Hassal cree que la lanza podría ser romana, quizá incluso de los tiempos de Cristo. ¿Descubrirá Robert Feder alguna relación directa de la lanza con la crucifixión? Siguiendo los pasos de la historia de la lanza de Viena, el reverendo Peter Owen Jones ha descubierto que, una vez más, la lanza desempeñó un papel central en las vidas de la gente, esta vez en la Edad Media. En el año 476 se produce la caída del Imperio Romano de Occidente, provocada por la invasión de las tribus germanas. Así comienza la Edad Media. El orden imperial es sustituido por el caos y la violencia. Se cree que fue en aquellos tiempos de temor e incertidumbre que se añadieron algunas piezas a la cabeza de la lanza. Durante 200 años no se volvió a oír hablar de ella, hasta que reaparece en las manos de un poderoso rey guerrero germano llamado Carlos el Magno, también conocido como Carlomagno, una figura histórica trascendental. Carlomagno es un cristiano devoto que aspira a la gloria y al poder del Imperio Romano. Según la leyenda, conserva la lanza a su lado mientras logra la unidad de cerca de 12 países europeos actuales, que en aquellos momentos se encontraban en un estado de guerra casi constante. En el año 800, el Papa le corona emperador de este vasto territorio, que se convierte en el Sacro Imperio Romano. Carlomagno es ahora el hombre más poderoso de Europa. ¿Añadió él las extrañas cuchillas a la lanza romana? Para averiguarlo, Peter viaja hasta el corazón del Sacro Imperio Romano, Nuremberg. Estamos en el castillo de Nuremberg, que hasta el siglo XVI fue la residencia de los emperadores. Según una descripción de la época de Carlomagno, es muy posible que la lanza fuera la misma que tuvo Constantino. En el siglo X, un obispo llamado Liutprando de Cremona escribió que la lanza de Carlomagno había sido antes de Constantino. Seguramente Carlomagno iría historias acerca de Constantino y de su temible y todopoderosa lanza, y que él también había unido a las partes separadas del Imperio Romano bajo una religión, el cristianismo. Es posible que Carlomagno encargase una copia de la lanza, creyendo que así podría realizar una misión similar. La lanza funciona como señal de Dios o del respaldo de Cristo a su portador, ya que está en posesión de una reliquia que ha tocado el cuerpo de Cristo.
también como una prueba del derecho divino de los reyes y de su derecho divino de conquista. Tal vez por eso se inscribiera al baño de plata, ya que refuerza la aserción de que se trata de la lanza sagrada. Robert Feder reexamina la plata para averiguar quién la puso. Clavus Dominicus e Inricus Dei Gratia Tertius Romano Imperator Augustus. Enrique III, emperador romano por la gracia de Dios, ordenó la colocación de esta banda de plata para reforzar el clavo del Señor y la lanza de San Mauricio. Enrique III fue un descendiente de Carlomagno, coronado emperador en el año 1046. Esta prueba ayuda a datar la plata. El baño de plata es del siglo XI después de Cristo. Cuando Feder comienza a pensar que la lanza de Viena podría estar relacionada con la crucifixión, una nueva leyenda medieval aporta otro ejemplo de la gran influencia de la lanza lejos de Europa. Estamos en el año 1097, la Primera Cruzada. Alrededor de 70.000 hombres y mujeres de toda Europa han respondido a la llamada para liberar Tierra Santa de la ocupación musulmana. De camino a Jerusalén, sitian la ciudad de Antioquía. Antioquía se halla sobre el fértil valle del río Orontes. Se trata de una ciudad amurallada en la ladera de un monte. Sus habitantes resisten 8 largos meses, pero al final se rinden y los cruzados toman la ciudad. Pero en cuanto entran, son sitiados a su vez por un enorme ejército turco. Enseguida su situación se torna desesperada y comienzan a quedarse sin agua y sin comida. Los hombres empiezan a morir. En ese momento, un campesino pobre llamado Pedro Bartolomé tuvo una visión. Pedro dijo que San Andrés se le había aparecido para decirle que la lanza de Longino estaba enterrada allí mismo, en la Basílica de Antioquía. La basílica ya no existe, pero la antigua capilla de San Pedro, excavada en la roca de la montaña, aún sobrevive. Los cruzados comenzaron a excavar el suelo de la basílica con frenesí. Y la encontraron, o mejor dicho, Pedro Bartolomé la encontró. La consideraron una señal divina. No morirán de hambre, ni se rendirán, sino que lucharán. Los cruzados salieron de la ciudad sitiada para enfrentarse a los turcos y contra todo pronóstico, incluso de forma milagrosa, derrotaron a ese ejército mucho mayor que el suyo. Desde Antioquía y armados con la lanza sagrada, los cruzados se dirigieron a Jerusalén. Después el rastro de la lanza se pierde. La próxima pista sobre el paradero de la lanza de Viena se halla en el baño de oro que cubre el de plata. También contiene una inscripción en latín: Lancea et clavus Domini, lanza y clavo del Señor. ¿Quién la grabó? ¿Y por qué? En el castillo de Nuremberg, Peter descubre que el siguiente dueño comprobado de la lanza fue un poderoso gobernante del siglo XIV. A mediados del siglo XIV, Carlos IV es el rey de los germanos y aspirante al trono imperial. Pero para lograr poder y credibilidad debe hacerse con algunas reliquias importantes. Por eso se apodera de la lanza sagrada. Para albergar sus reliquias, Carlos construyó una fortaleza inexpugnable en las afueras de Praga, la actual República Checa. Es el castillo de Karlstein. Intramuros manda construir una hermosa capilla adornada con obras de arte y piedras preciosas de valor incalculable. En una cámara situada detrás del altar se guardaron la lanza de Longino y otras reliquias sagradas. Creyó que así establecería un vínculo entre él y todos los santos del cielo, quienes el día del juicio final regresarían a la tierra para recuperar sus reliquias
y beneficiarían a quienes hubieran cuidado de ellas mientras tanto. Se cree que fue Carlos IV quien añadió un baño de oro al de plata de Enrique III, seguramente para complacer a los santos. Sin duda, el baño de oro es del siglo XIV después de Cristo. Ambas inscripciones aluden al clavo del Señor. ¿Podría tratarse del de la cruz de Cristo? El reverendo Peter Owen Jones ha estado siguiendo la legendaria lanza de Viena a través de los siglos y de sus sucesivos dueños, todos poderosos monarcas de su tiempo. Ahora se dispone a presenciar su terrible caída en desgracia. Estamos a comienzos del siglo XV. Un descendiente de Carlos IV vende la lanza sagrada al concejo del burgo de Nuremberg para aliviar sus estrecheces económicas. La reliquia se convierte en uno de los principales reclamos de uno de los negocios más lucrativos de la Baja Edad Media: el tráfico y exhibición de reliquias. En el siglo XV, uno de los usos principales de las reliquias era atraer donaciones de dinero. Levantaron una capilla temporal en el centro de la ciudad. La exhibición de la reliquia se inauguró en un acto solemne al que acudieron los nobles y clérigos del lugar. Había un diente de San Juan Bautista, una astilla del pesebre del Niño Jesús, un hueso de brazo de Santa Ana y, por supuesto, la lanza sagrada. La Iglesia ganaba muchísimo dinero a expensas de los fieles. Se entiende que al final la gente se cansara de esta explotación. A medida que el movimiento a favor de una reforma fue extendiéndose, las fortunas de las reliquias de Nuremberg comenzaron a decaer. La lanza se guardó en una urna de plata ornamentada y durante 400 años reposó allí prácticamente olvidada. Robert Feder sigue buscando cualquier pista que pueda informarle del misterioso clavo montado en la hoja de la lanza. Ahora somete la hoja de la lanza a una pistola de rayos X fluorescentes para analizar su composición química. Estos rayos no pueden datar el hierro con precisión. Por tanto, Feder debe recurrir a Mark Hassall para que le dé su opinión sobre la cabeza de la lanza. Seguramente sea romana, de entre los siglos I y IV. Pero el análisis del perno arroja un resultado intrigante. Ahora Peter sigue a la lanza a lo largo de las turbulencias del siglo XVIII, cuando otro conquistador quiso hacerse con su poder y su gloria. En 1796, Napoleón, en su victoriosa campaña bélica por Europa, llega a Nuremberg. Los burgomaestres temen que si se apodera de la lanza sagrada, se haga invencible. La lanza proporciona a su portador el poder para dominar el mundo. Un oscuro presagio en el caso de Napoleón. Si lo crees, y sobre todo, si consigues que otros lo crean, entonces tendrás un poder terrorífico. Los burgomaestres de Nuremberg decidieron ocultar la lanza en Viena. Los vieneses prometieron devolverla en cuanto se restableciera la paz. 10 años después, Napoleón había conquistado casi toda Europa, inclusive Alemania. Al hacerlo, puso fin a los 1000 años de existencia del Sacro Imperio Romano. Durante el caos y la confusión subsiguientes, la lanza permaneció en Viena. Feder examina las marcas del perno con un microscopio. Descubre algo extraño. Parece haber una junta entre las marcas y el resto del perno. Si lo observas con un microscopio, te das cuenta de que esta especie de medallones no forman parte del perno. En el microscopio se distinguen dos metales distintos. Se pueden distinguir por las líneas que separan ambos tipos de material. El análisis con rayos fluorescentes y con rayos X demuestra que los bultos, los medallones, no son parte de la pieza del perno. Se añadieron en algún momento
pero no es fácil saber cuándo. Ahora Feder lleva a cabo un test crítico. El análisis de la composición metálica de un clavo romano del siglo I. ¿Coincidirá con la de los medallones? En ese caso, ¿podríamos decir que la lanza de Viena contiene fragmentos de los clavos de la cruz de Cristo? Tal vez los que Helena trajo de Tierra Santa para el emperador Constantino. El viaje de Peter lo conduce a uno de los episodios más recientes y tenebrosos de la historia de la lanza sagrada. Durante más de 100 años la lanza permaneció en Viena. En 1933, Adolf Hitler llegó al poder. 5 años después se produjo la anexión de Austria. Es el primer movimiento que llevó a la realización de su visión de un imperio nazi, el Tercer Reich. Hitler no vaciló a la hora de apropiarse de las joyas y reliquias del glorioso pasado imperial de Austria. La lanza de Longino pasó a manos de uno de los dictadores más infames de la historia. Irónicamente, Nuremberg fue la sede espiritual de los nazis. Fue allí donde Hitler pronunció sus acalorados discursos y donde llevó la lanza. En un extraño avatar del destino, Hitler devolvió la lanza a Nuremberg, su sede durante casi 400 años. El sueño de Hitler de un imperio nazi dura poco. A finales de abril de 1945, el ejército ruso toma Berlín. Tras la derrota alemana, los Estados Unidos se proponen recuperar las obras de arte y las reliquias saqueadas por los nazis en toda Europa. Aquí es donde encontraron la lanza sagrada. La lanza es devuelta al Museo de Historia del Arte de Viena, donde continúa hasta hoy en día. Los resultados de la prueba con rayos fluorescentes realizada por Feder al clavo romano del siglo I son intrigantes. El clavo contiene cobalto, igual que los medallones. ¿Podría significar que los medallones que parecen haber sido clavados sobre el perno procedieran de un clavo romano del siglo I? Tras terminar un examen pormenorizado del perno engastado en la lanza de Viena, Robert Feder puede desvelar su descubrimiento, un secreto impactante oculto a la vista durante siglos. ¿Habrá encontrado Feder la prueba concluyente que relaciona la lanza con la crucifixión? Es extraordinario. Hay algo verdaderamente asombroso. Sobre uno de los medallones se distingue la silueta de un pez. Está muy bien perfilada. No se trata de un arañazo. El pez era el símbolo secreto usado por los cristianos antes de que el Imperio Romano adoptase el cristianismo como religión oficial. Lo empleaban porque en aquellos tiempos, antes del emperador Constantino, temían por sus vidas. Había un peligro real de que terminasen torturados y ejecutados. Tal vez las dos curiosas letras que Feder encuentra al lado del pez sirvan para subrayar la relevancia del símbolo secreto. Inscrita detrás del pez hay dos letras romanas, la I y la R, grabadas con trazo doble. Esto es típico de la escritura que se usaba en los inicios de la caligrafía romana. Su significado es objeto de especulación, pero creo que quieren decir Iesus Rex, es decir, Cristo Rey. Sobre la cruz de Cristo colocaron una inscripción, INRI, Iesus Nazarenus Rex Iudaeorum, Jesús el Nazareno, Rey de los Judíos. A veces, IR se usaba como abreviatura de INRI. Los pececillos y las letras solo se ven a través de un microscopio. Entonces, ¿cómo fue posible que en los tiempos del primer cristianismo pudieran realizar una inscripción tan pequeña? El Museo Petrie de Londres
alberga una colección importante de objetos del antiguo Egipto. Entre ellos se encuentra una sorprendente pintura en miniatura. Es la diosa Nebke, la protectora del faraón. Ni siquiera con lupa es fácil distinguirla. Esta es una lupa romana. Ahora es opaca, pero antes era transparente. Está claro que la hicieron y la usaron como lupa. Hace más de 2000 años ya existía una tecnología que permitía grabar el metal con caracteres de tamaños microscópicos. Estos hallazgos conducen a Feder a una posible conclusión fascinante. Alguien se tomó la molestia de engastar estas cruces, obviamente para dotarlas de un significado religioso. Que fueran del fragmento de un clavo usado para crucificar a Cristo es una posibilidad remota, pero no podemos descartarla. Gracias a este descubrimiento, la investigación de la lanza de Viena realizada por Feder podría acercarnos más que nunca a la crucifixión de Cristo, un acontecimiento crucial para el cristianismo. Para nosotros, el auténtico valor de este objeto reside en que se trata de una piedra de toque de nuestra fe. Nos permite entender la mentalidad de aquellos creyentes y darnos cuenta del poder de su sistema de creencias. Las lanzas sagradas poseen una parte de historia y otra parte de leyenda. Pero para los cristianos de todo el mundo, son una pieza significativa de su fe. Y como tal, su valor es sencillamente inconmensurable. La Iglesia armenia acepta que su lanza no es romana, sino una usada por los soldados judíos de la época con una cruz labrada. La próxima lanza sagrada que Peter investiga es la del Vaticano, que parece ser que trajo la paz entre dos enemigos mortales, musulmanes y cristianos. La investigación de Peter comienza aquí, en las antiguas murallas de Constantinopla, la actual Estambul. ...600 años después de la crucifixión, los persas conquistaron Jerusalén. En este momento el relato de la lanza del Vaticano se bifurca. En aquella época la punta de la lanza se desprendió, no sabemos cómo, pero acabó aquí, en Constantinopla, la capital del Imperio Romano de Oriente, donde se incrusta en un crucifijo engastado con piedras preciosas. Terminó aquí, en la antigua iglesia cristiana de Santa Sofía. Según la leyenda, después pudo recuperar la lanza sagrada. Con la lanza sagrada en sus manos, derrotó a los dioses paganos y convirtió al rey y a toda su corte. En el año 301 después de Cristo, Armenia se convirtió en el primer país cristiano. La lanza sagrada se llevó al corazón de la iglesia de Armenia, la catedral de Tzmiasin. Es uno de los objetos más sagrados que posee esta iglesia. Aunque la iglesia armenia solo exhibe la lanza sagrada una vez cada 7 años, Peter obtiene un permiso especial para verla. ¿Es esta la cabeza de la lanza que penetró un costado de Cristo hace 2000 años? Robert Feder ha conseguido una réplica de la lanza de Armenia para mostrársela a Mark Hassall, un experto en armas romanas.
No es la lanza que entró en un costado de Jesús. ¿Por qué? Porque no es romana. Esta cabeza de lanza es totalmente distinta. Desde luego es completamente diferente. Y metales antiguos, quiere evaluar de forma científica cada lanza para determinar su edad y su origen. Bajo un punto de vista científico e histórico, las tres lanzas tienen muchas posibilidades de remontarse a la antigüedad, probablemente cerca de la época de Cristo. Las primeras noticias de la lanza sagrada tras la crucifixión provinieron de Armenia. Los armenios afirman que ellos poseen la lanza sagrada. Allí es donde Peter inicia su misión. Estamos en la catedral de Etchmiadzin. Es el corazón de la Iglesia Apostólica Armenia. Aquí es donde guardan su lanza sagrada. Cómo llegó hasta aquí es una historia asombrosa. Según la Iglesia armenia, la trajo uno de los 12 discípulos de Jesús. El apóstol Judas Tadeo llegó aquí 2 años después de la crucifixión. Con él trajo la lanza sagrada. Los sacerdotes paganos se sintieron muy amenazados por su presencia, de modo que ordenaron su decapitación. Antes de morir, Judas Tadeo convirtió a algunos paganos al cristianismo. Ellos conservaron la lanza sagrada, seguramente en una cueva secreta que más tarde se convirtió en el monasterio de Geihar, que en armenio significa lanza. Aquí permaneció la lanza durante más de 200 años, hasta que un lugareño llamado Gregorio desafió a los sacerdotes paganos predicando el evangelio en Armenia. Pero los paganos eran poderosos, y Gregorio acabó en prisión. A la sombra del monte Ararat, donde se dice que quedó varada el arca de Noé, se ubica el antiguo monasterio armenio de Jovirab. Peter viaja a este santuario remoto siguiendo la biografía de Gregorio. Gregorio fue torturado y arrojado a una fosa llena de serpientes que estaba aquí dentro. Allí permaneció 13 largos años. Milagrosamente, Gregorio sobrevivió 13 años en esta fosa de serpientes. Aunque pasarían 80 años antes de que la punta volviera a unirse a la cabeza de la lanza. Ambas piezas permanecieron en Constantinopla durante 600 años más, hasta que Luis IX de Francia compra la punta de la lanza, creyendo que una reliquia tan importante le proporcionaría un vínculo directo con Dios y, por tanto, honor y prestigios inmensos. La punta incrustada en esta cruz enjollada se guardó en París hasta su desaparición durante la Revolución Francesa. El resto de la lanza se quedó en Constantinopla hasta que la ciudad cayó en manos musulmanas en el siglo XV. Occidente quedó dividido en 2 enormes bloques: la cristiandad y el islam. La lanza de Cristo también fue dividida, la punta en París y el resto en la Constantinopla islámica.